bueno, que es una alegría tenerte aquí y que hay como dos ejes, por un lado que tu película es inspiradora y por otro lado que en la película, a la hora de armar los personajes, te has inspirado también en cosas que tienen que ver esto con Rudolf Steiner y con todo el trabajo que hago con la voz. Entonces, bueno, para los que no te conocen, igual eso, decir que eres eso, Javier Masipe, zaragoceño, y que, bueno, que ya has tenido mucho éxito con tu corto este de gastos incluidos, que es una joyita, que Ujú. hermoso, y que, bueno, que esta película ya tiene también, o sea, que ahora viene en cines, pero que ya también ha tenido súper buena acogida. Así que bueno, a ver si nos cuentas qué es lo que tiene de especial esta película, que a mí desde luego lo que me emociona mucho y también decirlo a todos, como jóvenes como tú han seguido como su impulso, su sueño de hacer una película que les, o sea, conectada contigo y lo que querías transmitir, y luego que lleve además al éxito en pantallas y que guste. O sea, como esa combinación de hacer lo que uno quiere y que encima vaya bien, es siempre una alegría enorme, así que bueno, Ujú. eso desde luego es una gran enhorabuena. Así que bueno, Javier, Muchas cuéntanos un gracias. poquito este aspecto, primero igual inspirador, que yo lo que comentaba es que especialmente igual para los jóvenes, para todos, pero quizá puede ser especialmente como en mi público hay muchas mamás que los niños les han ido creciendo y ya tienen jóvenes o muchas maestras que también están con Ujú. adolescentes, cómo puede ser inspiradora y cómo, o sea, qué tiene como eso. Bueno, cuéntanos algo de esta Sí, película. bueno, muchísimas gracias por invitarme. Me hacía mucha ilusión conversar contigo porque el contacto contigo y con tu obra fue súper importante para construir el personaje. Creo que a la gente le puede interesar mucho las cosas que hay detrás de una película, que además es una película grande que está llegando a todas las salas de España y además casi no hay películas sobre cantantes en este país y en esta que se ha cantado en directo, pues explicar cómo ha sido el proceso de ese personaje y la importancia que ha tenido todo la adaptación y todo lo que tú has escrito sobre Rudolf Steiner es muy interesante. Y bueno, yendo a lo que decías de hacer una presentación más general, La Estrella Azul es una película basada en una historia real que cuenta la vida de un rockero que se llamaba Mauricio Aznar, que vivió en los años 80, 90 y la película ganó en el Festival de San Sebastián el premio del público joven, que es otro de los motivos como que hacen que sea interesante esta conversación, ¿no? Porque mucho de tu público, como bien decías, son padres, madres de gente de chavales que ya pueden estar en esa edad, ¿no? En la que pueden disfrutar de la película. Y yo creo que esta es una película, como adelantabas, muy inspiradora y por eso la votaron los jóvenes, porque al final trata de la historia de un rockero que en un momento dado, cuando alcanza el éxito, o lo que se supone que muchas veces nos venden en la educación y en la sociedad, lo que es el éxito, que sería el éxito material o la fama, decide renunciar a ello para seguir otros derroteros, ¿no? En este caso, este rockero es autor de una canción además muy famosa que se llama Apuesta por el Rock and Roll, que hicieron una versión Héroe del Silencio, Enrique Bunbury. Y como te decía, cuando él ya estaba sonando en los 40 principales, hizo un viaje, fue a Latinoamérica, a tu país, Argentina, fue a una de las provincias que tú bien sabes por las que nunca pasa un turista nunca, que es Santiago del Estero, y se enamoró ahí de una riqueza cultural y espiritual enorme que encontró en la música. Ahí la música es un vínculo de comunión en la sociedad. No es como aquí que la música es casi un entretenimiento, a veces llega casi al rango de ruido, ¿no? Tenemos la música puesta sin estar atentos. Ahí la música transmite mitos, cuentos, está llena de historias arquetípicas, ¿no? Las canciones siempre cuentan y reactualizan el mito de la Telesita, de la Salamanca, de diferentes cuentos que encierran muchísima riqueza y todo eso conecta mucho, creo que con todo tu universo, ¿no? En el que focalizas y ayudas a la gente. Y bueno, Mauricio se enamoró tanto de esa riqueza que decidió traerla a España, cosa que no fue comprendido por toda la gente que no entendía porque en un momento dado renuncia a la fama por ese sueño. Y al final, en definitiva, es una película que habla de la apuesta por la vocación, que no hay nada más importante en la vida que hacer lo que a uno le guste, porque el único éxito posible es el de descubrir quién eres, ¿no? Y poder ser fiel a ese destino tuyo o seguir la luz de esa estrella, por eso la estrella azul.
Entonces creo que es una película que a todo el mundo le llega, que la gente sale del cine mejor de lo que entra, aunque es una gran tragedia, en realidad es una historia que tiene una historia triste detrás. Todo el mundo animo a que lean las críticas, a que vean el tráiler y van a ver que es una película muy luminosa y creo que inspira mucho desde a los jóvenes hasta a las personas adultas. Bueno, te juro que me súper emocionó, me súper emocioné con lo que has dicho, porque realmente es eso de lo que yo también siempre lucho tanto, porque los jóvenes conecten con su verdadera vocación, con eso interno y no con justamente todas las películas igual que les venden. Entonces justamente esta es una buena película, por así decir, de conectar con esta estrella interior, esta luz hacia donde uno quiere ir y esos, bueno, por eso es que justamente decíamos que puede ser súper inspirador. Además, lo que le comentaba antes a Javier es que da la casualidad que en la pedagogía Waldorf, en la ESO, o sea, lo que sería más o menos segundo de la ESO, dentro del currículum Waldorf se trabajan biografías justamente como una manera de ver a través de otras personas, porque en la adolescencia hay como mucho esa cosa de ver al ídolo, de ver fuera, de ver los ejemplos en otras personas, y vemos que eso puede ser desde terrible, porque según por quién se orienten, justamente pueden salirse de su órbita, pero se trabajan en biografías que tengan sentido, como esta, que es súper inspiradora, de personas que sí han logrado focalizarse e ir hacia su sueño verdadero, no el sueño que les vende Hollywood, sino algo interior. Así que bueno, la verdad es que yo tengo unas ganas ya de verla, que sí que te voy a aceptar que me reserves esa entrada para el miércoles para ir a ese Genial. estreno, que estoy que me muero de ganas. Así que, bueno, lo dicho, sí que es súper recomendable para los jóvenes en estos tiempos que además yo soy súper siempre hablo mucho en contra de las pantallas y del exceso de todo esto así, pero vemos que el cine, el buen cine es otro concepto totalmente, o sea, justamente está dentro de esas joyitas que toca hoy día cuidar y preservar este cine de autor, por así decir, no siempre esta cosa súper comercial. Y con no, con este impulso que trae así inspirador, yo desde luego, incluso me pasa que por buena que sea la película, para mí buena es si lo que tú has dicho, si salgo del cine mejor de lo que entré, si salgo con el corazón expandido. Y por lo que he leído de las críticas de tu película, toda la gente comenta eso, ¿no? De esa sensación de expansión de corazón, de salir como emocionado, que aunque sean tristes las historias, porque a veces las historias verdaderas es lo que tienen, pero que compensa esa apertura. Así que bueno, espero Decía, que... Sí, dime. perdón, que te he cortado. No, 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 dime. Que me venía a la mente precisamente algo que decía Rudolf Steiner con respecto a la función del arte, ¿no? Que es que el arte tiene la capacidad de transmitir lo que son los mundos superiores, ¿no? O los mundos sutiles, no sé cómo decirlo, traerlo aquí a la Tierra, ¿no? Por eso el arte abstracto, o el tipo de arte que él hizo, el arte plástico, ¿no? Que parece que no refleje, bueno, no es figurativo, no está representando las cosas que vemos normalmente con los ojos. Y esta película tiene una faceta también parecida, que es la de explicar que existe el alma de alguna manera. Cada uno lo entenderá eso como quiera, no es una película para creyente, digamos, ni mucho menos para creyentes cristianos, pero sí es una película que habla de que al final la vida, cuando termina, hay un tipo de trascendencia espiritual que hace que cuando hemos hecho una vida en la que hemos vivido las cosas con el corazón, nos hemos guiado por hacer actos generosos, pues el eco de esos actos trasciende mucho a nuestra vida. En ese sentido creo que también enlaza mucho con Rudolf Steiner y con la pedagogía Waldorf, seguro. Bueno, vamos, maravilloso. La verdad es que sí que es un regalo para mí que cada vez haya más estas películas que justamente vemos que abren y que abren la mente y el corazón más allá, como tú dices, no solamente en este plano físico y cada uno efectivamente que lo tome, que eso también es lo bueno del arte. De hecho, que la propia película Matrix te la puedes tomar como una película de acción sin más y según luego el nivel así conciencial que uno tenga, pues puede haber, ¿no?, más niveles. Claro. Entonces, eso también es lo bonito del arte, que cada uno lo toma según en donde esté y puede servir a muchos cada uno desde su lugar. Así que, Desde bueno, luego. pues entonces podemos entrar, si te parece un poquito, igual si quieres comentar algo más así en general y si no, entrar un poquito en esto que comentábamos de cómo es posible, o sea, de cómo a la hora de hacer los personajes y todo, también ha sido un camino diferente al estándar, o sea que tampoco te has guiado por así, ¿no? Un poco me comentabas, eh,
los estilos clásicos de interpretación, sino que ahí también te has abierto Ujú. a otras maneras y también inspirada por todo este camino de Rudolf Steiner del arte dramático que propone, bueno, y otras cositas. Así que bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido este viaje. Creo que ahí hay dos cosas muy interesantes que hablar. Una más general de cómo ha sido la construcción del personaje y luego ya más concreto hablar de la voz, que es ahí cuando nos conectamos tú y yo más e incluso ayudaste al protagonista con las cuestiones del canto. Para el que no lo sepa, aunque mucha gente sabrá, existen métodos de actuación que normalmente las escuelas de interpretación suelen ceñirse a un método. Hay algunas que no, que a lo mejor trabajan con varios, pero el método más clásico es el método Stanislavski, ¿no? O lo que se viene a llamar el método, que es que lo inventó Stanislavski, un ruso, que quiso sistematizar un poco una manera de aprender la interpretación que hasta entonces era algo que, digamos, cada actor se buscaba la vida para hacer las cosas como pudiera, ¿no? En la escuela de Stanislavski tuvo un eco muy importante en una escuela en Estados Unidos, que es la de Strasberg, donde se formaron pues grandes de los actores de Hollywood como Marlon Brando, Al Pacino y bueno, muchos de estos que han ganado muchos Oscars, ¿no? Pero luego hay otra escuela, un discípulo de Stanislavski era Michael Chekhov, que ahí se produjo una especie de escisión porque Chekhov fue muy influido por Rudolf Steiner y precisamente empezó a darle mucha más importancia a la imaginación que a los recuerdos. Es decir, la escuela del método de Stanislavski se basaba mucho en la memoria emocional, en recordar cosas que tú has vivido para poder representar personajes, ¿no? Eso tiene una faceta que a veces es la que es más controvertida, en la que parece que para representar un personaje que ha sufrido un trauma, tú tengas que haber sufrido un trauma. Entonces eso se convierte en algo poco sano y yo he conocido actores que por haber estado muy metidos o malinterpretar quizás esos métodos, casi están deseando a veces que les ocurran cosas malas para poder tener un bagaje personal para interpretar personajes y todo eso genera para mí cosas muy insanas, ¿no? Sin embargo, Michael Chekhov en esta línea de Steiner habla de que la imaginación tiene una capacidad infinita para evocar cosas que no hemos tenido por qué vivirlas, como si todos tuviéramos un acceso a través de nuestra mente, que no es algo al que a la mente no solo le entra la información por los sentidos, ¿no? Sino que todo esto parte de un paradigma en el que se defiende que la mente es más como una radio y tiene acceso a una conciencia universal a través de la imaginación, de la visualización, de la meditación, de la respiración, de hacer una serie de ejercicios que vayan despertando esas cualidades que tenemos, ¿no? Y cuentan muchos los que conocieron a Michael Chekhov que era casi mágica su capacidad de transformación. Cuentan algunos alumnos de él que, por ejemplo, estaban haciendo un ejercicio y Michael Chekhov les decía, es que tienes que hacer esta escena, pero tienes que ser más alto. Y decía el actor, pero ¿cómo voy a ser más alto físicamente? Y dicen que él hizo el ejemplo y que todos efectivamente lo vieron como si fueran más alto, ¿no? Esto que parece casi magia, ¿no? A mí me parece muy bonito y habla también de que realmente es que la imaginación tiene una capacidad creadora. O sea, que el mundo que vivimos no es un mundo tan sólido como pensamos, sino que realmente somos todos conciencias conectadas y tenemos una capacidad de crear la realidad que queremos, ¿no? Entonces, este trabajo mío con Pepe Lorente, con el actor, estuvo muy enfocado en la línea de trabajar a partir de la imaginación. El personaje que se aborda es Mauricio Aznar, que era un músico que vivió, que tiene una historia de adicciones, y a mí me parecía un peligro el que ahondáramos en la oscuridad para contar esto, o pudiera tener incluso, imagínate la tentación el actor de probar la heroína para representar al personaje. Entonces yo, de hecho, le hice firmar que eso estaba prohibido y que mediante la imaginación y más, hablando de la búsqueda de la luz, la oscuridad se mostraría porque la sombra siempre aparece cuando aparece la luz, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido fue todo un proceso muy interesante en el que aprendimos mucho. Creo que el resultado es indiscutible. O sea, animo a que veáis las críticas que le han hecho a Pepe Lorente. No nos va a dar tiempo en este rato de llegar a ahondar muchísimo, pero sí a dejar sembrado y el que quiera, pues que busque sobre Michael Chekhov, sus métodos, que son maravillosos. Pueden parecer, ya te digo, cosas muy mágicas, místicas, pero realmente luego cuando los pones en práctica te das cuenta que es que realmente la imaginación tiene esa capacidad creadora.
Y a Y de partir de hecho, ahí podemos llegar, si quieres, perdón. no, una cosita de Chekhov, que de hecho, que justamente yo cuando en Alemania estudié arte de la palabra y teatro, ahí en este Instituto de Pedagogía Waldorf, justamente dentro de las técnicas que abordábamos era la de Chekhov, porque era justamente la que estaba afín y alineada. Claro. Y también algo que recuerdo mucho, que me quedó muy impregnado y que en realidad está hoy día impregnado en mi trabajo, además del aspecto de la imaginación, es la de trabajar el cuerpo, de cómo transformando el cuerpo, si cambias una postura, si cambias un gesto, te cambia la emoción. Es decir, puedes acceder también a emociones y a estados psíquicos a través del cambio postural y corporal, que de hecho que es lo que yo también hago a nivel de desarrollo personal, de cómo cambiando posturas llegas a emociones, pero que ese camino yo lo aprendí en realidad, o sea, en esto de la técnica Chekhov y de todo este trabajo. Así que, bueno, Eso que estás vamos, súper interesante, diciendo estupendo. es importantísimo. Es decir, hay veces que los métodos se basan mucho en la intelectualización de cómo son los personajes, de su biografía, de todo lo racional e incluso y en lo emocional. Sin embargo, yo creo que en Chekhov, estos son cosas muy a grandes rasgos y que tienen muchos matices. Se basa mucho más, como has dicho, en el cuerpo, en encontrar el cuerpo y en la imaginación. En evocar imágenes, cómo esas imágenes afectan al cuerpo. Nosotros trabajamos mucho con el centro, dónde está el centro de ese personaje y decir, es un centro que lo tiene en el pecho, lo tiene en la garganta, lo tiene, es un centro chispeante, es un centro de un color, de otro color, que pueden parecer cosas muy abstractas o muy etéreas, pero que cuando te pones en un escenario a jugar, a liberarte de cualquier prejuicio, a no intentar analizar, llega un momento que dices, estoy sintiendo que este personaje tiene realmente un centro aquí por encima del pecho y que es un centro azul, y eso va modulando desde esa estrella central todo lo que, cómo ese personaje se relaciona con el mundo. Sí, sí, está maravilloso, maravilloso, porque claro, yo ahora me doy cuenta que hoy día yo trabajo esto a la inversa desde, o sea, como uno, al fin y al cabo también todos tenemos distintos personajes, o sea, que jugamos diferentes personajes y justamente eso que hago de la búsqueda de la voz auténtica y todo eso tiene que ver como con quitarse personajes y conectar como con lo que está detrás, pero que también van por ahí como moviéndose con esas capas de cómo a través del cuerpo y de la imaginación uno va quitando capas o reconociendo sus distintos personajes. O sea que sí que es como bien interesante este trabajo, tanto, sí, tanto en lo actoral como luego con uno mismo, como también es transformador. Bueno, sí, Qué nos vas bonito eso. a contar estos otros aspectos que luego fueron sucediendo, cómo fue enlazando toda esta historia tan bonita. En línea a esto que has dicho de los diferentes personajes que cada uno tenemos, nosotros en el trabajo buscábamos lo que Chejo llama los arquetipos, que es esos personajes con los que nos, o como si fueran los pequeños payasos del circo que somos cada uno de nosotros, que cuando estás en un proceso terapéutico se trata de intentar no relacionarte mucho en base a esos personajes, sino llegar a ser el máximo tiempo posible tu yo esencial, pero precisamente aquí, como se trata de representar a una persona que era como era, con sus cosas buenas, malas y todas sus facetas, intentamos encontrar dentro de Mauricio unos arquetipos universales, ¿no? Y había uno que era el Quijote, otro que lo llamábamos Jesús, otro que era el payaso, y cada uno de esos personajes tenía su centro particular, su manera de comunicarse, una atmósfera diferente alrededor cuando entraba a un lugar. Y muchas veces no intentábamos imitar a Mauricio, sino encontrar dentro de él unos arquetipos que son comunes, que todas las personas los tenemos, a veces, ¿no? Porque puede ser a veces en negativo, el arquetipo de víctima, el arquetipo de verdugo, y a veces, pues, muy en positivo, ¿no? El arquetipo Bueno, del Buda, del sabio, que hay dentro de cada uno. sí, desde luego yo ya cuando te conocí aquella vez en el trabajo vi que tenías una profundidad increíble y dije, madre mía, qué manera tan profunda de meterse en una película y como de abordar, ¿no?, una biografía y veo que vamos, que muchísimo más de lo que imaginaba, es impresionante, impresionante realmente el trabajo de transformación, o sea que puede ser casi una película para estudiar luego, a ver cómo todo eso se manifiesta. Así Claro, la que, y verdad es luego, que sí, sí, perdón. no, dime, dime. Sí que nos pasó con esta película que empezamos a filmar en el año 2020 y se tuvo que parar por la pandemia. Entonces tuvimos tanto tiempo que eso nos permitió profundizar así en estas capas de las que estamos hablando ahora, que cuando habíamos llegado a rodar en 2020, bueno,
yo no te conocía, por ejemplo, y luego cuántas veces he pensado, menos mal que tuvimos ese tiempo extra y poder conocer todo esto que aprendí a través de tu libro, que fue tan clave para construir el personaje. Que a veces es eso, eso de que no hay mal para que por bien no venga. Efectivamente fue una película súper accidentada por el tema del corte de la pandemia. De hecho, que nosotros nos encontramos ahí, yo recuerdo en esa Filomena, Madrid con la Ujú. Filomena todo nevado y tiempos así como muy pandémicos. Totalmente, es Sí. verdad. Entonces, eso que comentabas, efectivamente, también la historia bonita, ¿no? De que este libro te había llegado y que eso también, ¿no? Que pudiste tomar así ideas, que además a mí me encanta eso de ver cómo con autonomía, porque a veces es un libro complejo, que si la gente no ha hecho un taller conmigo es difícil hincarle el diente, pero que realmente me ha sorprendido el diente que le has hincado, o sea, el provecho que le has sacado. Pues claro, como estábamos en mitad de la pandemia, fue todo muy mágico, porque yo estaba en ese momento viviendo en los Pirineos, en una casa ahí que estaba aislado yo solo, y lo encontré, lo compré para que me lo trajeran por mensajero, ¿no? Por internet. Y claro, tuve tanto tiempo para profundizar que me lo estudié a fondo. Y todo esto, yo llegué al libro porque para mí era muy importante en este personaje que Pepe Lorente, el actor, se encontrara con Mauricio a través de la voz y a través del canto, sobre todo. No tanto a través del análisis, de la biografía, de los hechos de su vida, que suelen acabar llevando, yo creo, más a una visión un poco más densa y oscura, ¿no? Esto nos generó unas ciertas fricciones porque Pepe quería trabajar mucho más el análisis de las propias escenas, los conflictos y todo eso. Y yo le decía, si tú lo encuentras a través de la voz, todo lo demás va a aparecer. Claro, esto es una visión, de nuevo, un poco que parece mística, que parece que te sitúa en que Rompedora. tienes que, claro, tienes que tener como una fe en que eso va a ocurrir, pero no tienes como cosas concretas a veces en las que agarrarte. Y bueno, en esa batalla estuvimos hasta que en un momento dado apareció este libro tuyo, ¿no? A mí me sirvió mucho las diferentes, claro, es inabarcable tampoco para esta charla, pero ahí abres puertas que la gente normal no piensa todo lo que hay implícito en nuestra manera de relacionarnos con las consonantes, con las vocales, cómo la voz no es algo que sale de la garganta, sino que puede estar resonando en las diferentes chakras o centros energéticos de nuestro cuerpo, que la voz puede tener, o según las vocales o consonantes, puede tener más preponderancia de uno de los elementos de fuego, tierra, aire, agua, ¿no? En definitiva, un poco profundizando en todo eso, yo fui escuchando a la voz original de Mauricio Aznar, del cantante en el que se inspira la película, y veía los ejercicios, le escuchaba a él, intentaba analizar, por ejemplo, si alguna canción, por el tipo de consonantes que contenía más, era una canción más fuego, más aire, más agua. Y esto que al principio, claro, lo hacía intelectualizando, pero llegó un momento que empecé a verlo, prácticamente a verlo. O sea que realmente percibía esta canción es fuego o percibía desde qué parte de su cuerpo, no sé, se estaban articulando la manera de hablar, ¿no? De tal manera que hubo un momento que hice un clic que yo mismo empecé a poder cantar muy parecido a como canta Mauricio. De hecho, fue una cosa casi de blanco o negro cualitativa. Yo llevaba muchos años intentando imitarlo y lo tenía, pero se escapaba. A veces me parecía más, a veces menos, pero de repente utilizando muchos de los ejercicios que tú abordas en el libro, me di cuenta, por ejemplo, de la importancia de las consonantes, que es algo que a la hora de imitar, pues muchas veces no le das ninguna importancia. Parece que todos pronunciamos muy parecido las consonantes, salvo el que tiene un defecto, entre comillas, del habla, ¿no? Y me di cuenta que no, que en cada consonante de Mauricio había un mundo, había una manera muy particular de pronunciarla y que ahí podíamos encontrar anclajes muy fuertes con el personaje. Bueno, siento que estoy hablando muchísimo, ¿eh? No sé, ¿me puedes No, pero interrumpir? es verdad, ahora me acuerdo, no, no, fantástico, porque ahora me vienen esas conversaciones que sí, que eso es lo que a mí me habías contado y yo alucinaba, pero empecé entonces a escucharlo, o sea, con las indicaciones que me habías dado y era tal cual, o sea, efectivamente, es verdad, sí, sí, o sea, que Sí, y luego, tuviste una percepción súper sutil, o sea, buen oído. gracias. Y luego, bueno, por supuesto en las vocales lo mismo, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta de que el protagonista Mauricio hacía una A que era una AE, que proviene en realidad del alemán,
Creo que incluso en tu libro nombrabas algo así y eso Lo fue lo que hablamos, me lo... sí, sí, me acuerdo que ese fue un tema también que conversamos, es verdad. Sí, 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 sí. Es la A umlaut, o y sea, la A con puntitos, con diéresis, pero que en catalán también está. exacto, Esa E. exacto. Y eso, de repente, esa clave puede parecer una anécdota, pero cuando vi eso, de repente empecé a oírla por todas partes. Es como la percepción, ¿no? Ahí, hasta que uno no tiene oído musical, a veces no sabe diferenciar si un cantante afina o no afina, y en esto es algo parecido. De repente empiezas a darte cuenta que donde pensabas que no había matices, hay infinitos matices dentro de una vocal o de una consonante. Y entonces me acuerdo que vino Pepe al poco tiempo después a ir a la casa conmigo en el campo y empezamos a trabajar un poco según estos métodos, ¿no? Empezar a intentar encontrar la articulación de las consonantes lo más parecido posible a Mauricio, lo mismo con las vocales, lo mismo ya con los elementos, a intentar hacer resonar las canciones en uno o en otro centro energético y al principio a Pepe le parecía todo, claro, cuando llegó le parecía una cosa abrumante, no era capaz de verlo, le parecía que me había vuelto loco, pero poco a poco fuimos trabajando y empezó él también a darse cuenta de que era algo palpable, o sea, algo concreto, de que no es lo mismo si tú articulas haciendo vibrar la canción en el centro de la garganta que en el del corazón y que incluso él podía tener la capacidad de variar de uno a otro centro el de dónde parte el canto y eso es una posibilidad de infinitos matices, a veces no en la capa más superficial que todo el mundo oye, pero sí en una que llega directamente al corazón. Así es, porque eso es lo que yo también siempre digo del trabajo personal de la voz, de lograr que vibre en el corazón, que si vibra en mi corazón, por resonancia luego logro abrir los corazones de los otros y que vibre. Y eso en el canto se nota mucho. Uno ve cantantes que la voz está totalmente desconectada y puede ser, bueno, sí, para esto, para lo otro, pero que no termina de resonar y de vibrar con uno. O sea que bueno, que haber conectado con eso es fabuloso, porque claro, en el canto también, tal cual. Así que, y efectivamente, y luego con el trabajo este con Pepe, ya vino ya el escalafón, bueno, en donde nos encontramos, que fue este tema, ¿no? De esta propuesta de encuentro, Ujú. de ver si realmente a través de este tema de tono, del nombre, Sí. podía darse otro clic más, porque ya justamente tenía súper avanzado el estudio de mi libro, de los ejercicios de todo, y entonces fue como este último ajuste, ¿no? Que hemos Ujú. hecho. Sí, aquello además a mí me pareció muy, o sea, claro, no es normal que leas un libro tan profundo como el tuyo y que luego fue muy fácil el acceso a conocerte, porque yo con tu nombre, cuando no te conocía nada, diría, bueno, pero esto será rusa o... y de repente Era vi que pariente vivías, checo. claro, y de repente vi que era posible comunicarnos y poder acceder a una sesión profesional ahí contigo y fue una alegría enorme poder encontrarnos. Y bueno, yo creo que ahí igual es más interesante también que cuentes tú cómo fue, porque te estábamos pidiendo casi lo contrario a lo que siempre haces, ¿no? Que tú intentas conectar Sí, la voz con la voz más esencial y aquí queríamos lo contrario, desconectar, digamos, la voz que Pepe tiene para conectarla con la de otra persona. No sé cómo así viviste es. tú esa sesión. Eso es, efectivamente. A ver, fue como un reto, o sea, fue como insólito de primeras, porque efectivamente mi trabajo consiste hoy día en ayudar a la gente a conectar con su voz verdadera. Es verdad que yo tengo esa experiencia de haber trabajado en teatro y todo eso, y entonces, bueno, también porque vengo de ese otro mundo, también del teatro originalmente, es que me pareció un reto maravilloso. O sea, ahora con las herramientas que desarrollé de cara al, o sea, como el camino del teatro al desarrollo personal y de repente vuelta a este trabajo así más actoral. Y realmente eso lo asumí como un reto porque yo misma no sabía si eso iba a funcionar, pero la hipótesis era, si a través de nuestro propio nombre conectamos, es como un acceso, los sonidos de nuestro propio nombre, con conectar con algo esencial de nuestro ser, algo esencial de, de nuestro potencial, que, también de nuestras sombras, porque no siempre es de todo lo que tenemos resuelto, sino también de nuestros desafíos. Entonces, la hipótesis era a través de otro nombre, del nombre de un personaje que quiero crear, a través de sus consonantes, de sus vocales, es decir, del mismo camino que hago evolutivo de consonantes y vocales para conectar con la esencia propia. La hipótesis era conectando, ayudando a Pepe a conectar con Mauricio, con la energía de Mauricio,
que fuera como un clic de conectar con esa esencia de Mauricio. Y ahí, bueno, también lo divertido fue que, claro, Pepe Llorente, quien me conoce sabe que yo justamente voy al nombre original de cada uno, no uso el Ujú. apodo. Entonces también fue un Claro, viaje de Pepe a José, y es José el que viajó a Mauricio, o sea que en realidad fue como todo un viaje primero hacia adentro, para partir de ahí viajar hacia ese otro personaje. Y yo la verdad es que puedo decir que la experiencia fue increíble en cuanto a ver lo que significa alguien que tiene ya las herramientas como trabajaditas, o sea, su cuerpo permeable, como ya, ¿no? Lo que es ese trabajo que tiene un actor de justamente esa capacidad, esa flexibilidad, podríamos decir, física, emocional y neurológica, o sea, pura plasticidad, y que entonces la velocidad a la que hizo como ese, o sea, conectó con ese matiz, mm, porque hicimos algún encuentro por Zoom, pero luego sí, fueron esas 3 horas intensas ahí sí, trabajando, que bueno, luego seguisteis, porque además es ese compromiso también que teníais vosotros de seguir trabajando y seguir profundizando, o sea que yo siento que como que ahí puse como la base del asunto, pero podría haber caído en saco vacío, y lo interesante es que sí que lo pudieron tomar y darle uso, ¿no? sí, sí, sí. Hubo muchísimas cosas que se quedaron, ya todo el resto del proceso seguíamos trabajando según, digamos, esas categorías o ese esquema que aprendimos contigo. A mí me llamaba la atención dos cosas. Normalmente porque Pepe tuvo antes otros profesoras de canto, algunos muy buenos, otros un poco peores, pero en general muchas veces la cosa se centra en los profesores de canto en la respiración, en ver desde dónde apoyas el aire y en la manera de colocar el paladar, la lengua, como articular, ¿no? Como intentando tener conciencia de eso. Y creo recordar, viendo tu libro, que la teoría es como que eso, de esa manera, a través de intentar pensar en cómo articular, no se consigue, digamos, el mismo efecto que si, por ejemplo, nos damos cuenta de que todo el cuerpo forma parte de la voz y acompañamos ciertos gestos para ir anclándolos a ciertas vocales, Muy bien. consonantes, ¿no? Para conseguir, y que hay algo, digamos, inconsciente, o no sé cómo decirlo, algo que es casi mágico, que el cuerpo de repente aprende solo y ya no lo suelta, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, con la R de Mauricio, que tiene una R muy vibrante y que la manera que la abordábamos era haciendo como un gesto de vibración con las manos cuando él la lanzaba, y que eso quedó para siempre al final en su manera de cantar. Corrígeme porque igual lo estoy diciendo de una No, no, manera no, mucho no. menos... Sí, sí. Tal cual, que es como cuando los niños no dicen la R, hay un tema de rotacismo, digo, no se centren, como es la logopedia tradicional, en que la lengua tiene que estar colocada aquí, que la Exacto. respiración así es, sino que justamente es este movimiento rotativo del cuerpo sumado a no sé qué, que logra ese sonido. Entonces, claro, en este caso es ver cómo como dice Steiner, los sonidos son los grandes maestros. A través de los propios sonidos aprendemos todo. Es como decir que los labios aprenden a funcionar a través de la M, de la P, de la B. La lengua aprende a funcionar y a tener versatilidad y movimiento a través de la L, de la R, de los sonidos vinculantes. O sea que y si la R suena bien es que la lengua está en su sitio, ¿no? No es al revés, que primero tiene que estar la lengua en su sitio, sino que, bueno, que efectivamente, y luego todo el camino que yo he desarrollado mucho es a través del cuerpo, de cómo efectivamente para que ese sonido sea maestro y suene como queremos que suene, ciertos movimientos específicos de manos y de todo el cuerpo son los facilitadores de que ese sonido suene, y a su vez ese sonido nos regala una energía, coloca todo en su sitio, los órganos, bueno, todo como ese camino, un poquito también eso, como a la inversa, que no es desde la mente intelectual, sino desde esta parte más perceptiva, sensitiva, corporal. Así que bueno, sí, sí que me alegra muchísimo, Ujú. muchísimo que les haya servido, que lo hayan sostenido. Y bueno, ¿quién te dice que el Pepe en sus próximos personajes también se acuerde de toda esta experiencia impresionante que ha vivido No, contigo? No me extraña que ya se le quede. conmigo y contigo también. Desde luego que yo creo que todos esos métodos no los va a perder. Sí, 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 qué bien, qué bien. Así que bueno, ya igual de a poquito podemos ir cerrando. Sí, No sé si hay algo más que quieras contar, cerrar, igual, bueno, recordar a la gente que puede ver esta película, ¿no? Que ahora en breve va a estar en prácticamente todas las ciudades de España, en los sí. principales sitios, ¿no?
A Es el partir del viernes. 23 de febrero es muy importante intentar ver la película el primer fin de semana, porque ahí depende de eso el que funcione bien, la puedan aguantar un poco en los cines y bueno, podrán ver una película que se ha trabajado muy en profundidad según los métodos bueno, que tú tanto has desarrollado y verán que el resultado, una película en la que el protagonista canta en directo en todas las escenas y canta casi igual pero con su propia impronta y su esencia particular, que es lo que siempre queríamos, que no fuera un imitador, sino que llegara a conectar a través de la voz de Mauricio, pero los dos, o sea, tienen algo particular y realmente muy auténtico. Y bueno, creo que además es una película inspiradora, como hablábamos al principio, para los jóvenes, que habla de los caminos del corazón y de la importancia y la trascendencia que tiene elegir los caminos del corazón. Y bueno, además se desarrolla en tu país, así Sí, que creo que va a gustar sí, mucho. eso también me emociona un montón, eso de que sea, ¿no?, una coproducción hispano-argentina y que gran parte esté en Argentina y que tenga esa mezcla de músicas, de folclore argentino, de samba y rock and roll, o sea, como que sí que, Exactamente. o sea, que sí que es bien interesante. Así que bueno, Javier, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Sé que estás re que te a tope con ese super estreno que hubo en Zaragoza el jueves, o sea que bueno, estarás agotado. También sé que mañana tienes un concierto ahí en Zaragoza en directo, porque al final tú también cantas, Yo también o sea, canto. también tú eres medio Sí, sí. músico, eres muy Sí, versátil, o sí. sea, que al final vemos que eres director, guionista, músico, haces trabajo vocal casi terapéutico y profundo con los actores, o sea, Bueno, de transformación, o sea que bueno. Así que bueno, esperemos también pronto saber tus nuevos proyectos. De momento, que este tenga muchísimo éxito. Y sí, es verdad que para que las películas se sostengan en cartelera, todo depende de que uno las vaya a ver de entrada, o sea, que se animara a que uno ese primer fin de semana darle un buen empujón. Así que bueno, es para ir en familia. ¿Y a partir de qué edad se puede, o sea, a partir que de 12 años, está catalogada a partir de 12 años, La Estrella Azul se llama la perfecto, película. porque justamente yo también sentía que era eso, que era perfecta a partir de 12, o sea que confirmado que es ese rango de edad para ir con púberes, adolescentes, mandarles a que vayan solos con sus amigos, ir Exacto. uno mismo sin los hijos, o sea, todas las variantes. El caso es poder tener esta experiencia en directo, porque lo dicho, nunca se sabe bien luego cómo siguen. Ya que estén las carteleras normales, por así decir, es un éxito enorme, porque estas películas así con estas trascendencias, pues no siempre llegan a los cines más normales. O sea que eso ya es impresionante, esa combinación de esta profundidad y también este encaje así Ujú. público. Así que Pues sí, bueno, te lo Javier, agradezco espero verte mucho. el miércoles. Luego ya nos mandamos mensajitos a ver si, a ver, porque mi preocupación era eso de la vuelta, como termina tarde y yo vivo a 2 horas Ya, y pico, pero bueno, ya ya. veré cómo me las arreglo. Así que Bueno, eso. Bueno, un muy abrazo bien. Un enorme. abrazo, Chao, muchas chao. Y a gracias. todos los que han estado aquí de testigos, también muchísimas gracias por habernos acompañado, que ha habido todo un equipo que ha estado del principio al final. Y bueno, y además se podrá seguir viendo y luego lo pondremos en YouTube. Bueno, adiós, Muchas chao, gracias. chao. Un Adiós. abrazo.